parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Bienvenidos a otro episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy te traigo un tema bastante fascinante, lleno de ciencia, así que vamos a estar citando algunos autores que están especializados en la investigación de personas bilingües y multilingües. Hoy quiero hablarles de las diferencias entre niños bilingües y multilingües. Muchas veces escuchamos estos términos como sinónimos. De hecho, hasta yo misma he usado estos términos, bilingüe, incluyendo a personas que también tienen más de 2 lenguas. Sin embargo, hoy quiero hacer este episodio para hablar específicamente de estas diferencias y de cómo en contextos multilingües todavía tiene muchísimo más sentido que en contextos bilingües. En los dos contextos es importante, pero tener un plan lingüístico familiar cuando manejas más de 2 lenguas es como todavía más importante, porque a partir de 3 lenguas es cuando la cosa se pone un poco más compleja y nosotros como padres de familia tenemos que tener muchísimas más herramientas y más conciencia y ver cómo balanceamos el input entre todas las lenguas familiares y la lengua también de la comunidad. Entonces, para empezar, es importante que aclaremos qué significa ser bilingüe o multilingüe. Y un niño bilingüe es aquel que aprende o adquiere y usa 2 idiomas en su día a día, mientras que un niño multilingüe maneja 3 o más idiomas en su día a día. Aunque esto puede parecer una simple diferencia numérica, las implicaciones que esto lleva van más allá de los idiomas que se hablan y les voy a explicar muchísimo más acerca de esto. Y es que en las familias multilingües es más común pues que hayan un poco tal vez más de retos de cómo manejar todas esas lenguas que tenemos en casa. Voy a empezar hablando de estudios como el de Annick de Hauer, que es uno de los estudios más famosos y más grandes que se ha hecho en el tema de políticas lingüísticas familiares, bilingüismo infantil, crianza multilingüe, y nos muestra este estudio que el contexto en que el niño aprende sus lenguas es clave. No es lo mismo un niño que aprende 2 idiomas en casa porque sus padres hablan lenguas diferentes que un niño que usa 3 lenguas, por ejemplo, una en casa, una en la escuela y otra en la comunidad. Cada escenario tiene sus propios retos y también sus beneficios. En mi experiencia como asesora de familias multilingües, he tenido muchísimos perfiles familiares diferentes, tanto familias que tienen 2 o hasta 3 lenguas en casa, a veces hasta 4. Bueno, la única familia que he tenido con 7 lenguas, que es algo fuera lo normal. También tenía muchísimos retos, por supuesto, pero en familias donde se tienen 2 o 3 lenguas en casa y se maneja una lengua diferente en la sociedad, hay muchos temores, hay
mucho miedo de parte de los padres de estamos haciendo las cosas bien, no será esto mucho para el niño. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo familias típicas así, de que papá habla una lengua, mamá habla otra lengua diferente. Entre papá y mamá se hablan inglés, muy típico. Pongo de una vez la palabra inglés, o sea, la lengua inglesa, porque es una de las lenguas puente que más familias usan. Y afuera de casa tienen otra lengua. Esto es un perfil muy típico en familias multilingües, ¿verdad? Entonces, padres de familia vienen a mí y me dicen, Rebeca, ¿qué hacemos? Yo estoy hablando mi lengua, mi marido está hablando su lengua, las niñas están aprendiendo, por ejemplo, alemán cuando viven en Alemania, en la guardería o en la escuela. Pero entre mi marido y yo hablamos inglés. ¿Qué hacemos con esa lengua entre nosotros? Tenemos que también como familia hablar inglés. ¿Cómo incluimos todas estas lenguas? Y esto, de ahí viene una importancia tan grande de tener el plan lingüístico familiar que te ayude a manejar todo este tipo de situaciones, porque una vez que nosotros hayamos trazado las metas, hayamos escogido uno o varios métodos de crianza multilingüe adaptados a esos perfiles familiares, va a ser muchísimo más fácil la crianza multilingüe y sobre todo con muchísimo más seguridad vamos a estar actuando lingüísticamente. Entonces, hablemos un poco de los beneficios y de los retos cognitivos, digamos, que podrían tener los niños bilingües a diferencia de los multilingües o multilingües a diferencia de los bilingües. Entonces, tanto bilingües como multilingües tienen ventajas en lo que llamamos funciones ejecutivas. Es esa habilidad como el control inhibitorio, toda esta parte frontal a donde se da el trabajo pensante, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. Esto significa que son niños que tienden a ser mejores para alternar entre tareas, niños muy buenos para ignorar, digamos, distracciones y enfocarse en lo que realmente es importante. Y también son niños que se les ha visto que tienen una ventaja en la resolución de problemas. Aquí estoy hablando de tanto bilingües como multilingües. Sin embargo, estudios como el de Porch y Van Hel encontraron que los niños multilingües tienden a tener ventajas más marcadas. Esto se debe a que deben manejar sistemas lingüísticos más complejos y pues alternar entre más de 2 idiomas en diferentes contextos. Yo les he hablado a ustedes de lo que nosotros llamamos capacidad de adaptación en los niños multilingües, y es que en cuestión de segundos un niño bilingüe multilingüe tiene que reconocer qué lengua le está pidiendo ese contexto que hable. Entonces, ese cambio de lengua constante, ya sea porque el contexto me dice que tengo que usar una lengua X o porque las personas con las que convivo en mi día a día usan lenguas diferentes. Escucho por otro lado a mis padres hablando otra lengua diferente. Esto hace que a nivel cerebral haya como un tipo de gimnasio donde el cerebro y toda la parte de la corteza prefrontal esté muy fortalecido porque se entrena, ¿sí? Entonces, el estar cambiando entre varios idiomas, entre más idiomas el niño tenga que cambiar, pues mejor entrenado va a estar esto en el cerebro del niño. Al mismo tiempo, investigaciones como las de Barbara Pearson mostraron que los niños multilingües pueden tener un vocabulario más reducido en cada idioma individual, comparado con un monolingüe. Ojo, ¿verdad? Esto no significa que tienen algún retraso o algo así, porque su capacidad léxica total, al sumar todos los idiomas que maneja ese niño, tiende a ser igual o incluso superior a los monolingües. Esto no es una desventaja, repito, sino una diferencia natural debido a la distribución de su tiempo y energía entre varias lenguas. Por supuesto
que un niño bilingüe o multilingüe no tiene más horas al día para poder dar más input en cada lengua de manera balanceada, sino que nosotros entre más lenguas tengamos, pues más necesitamos estrategias para poder balancear ese input entre las lenguas y ayudar al niño a que tenga un mejor desarrollo en cada una de las lenguas. Por eso, volvemos a lo que siempre les digo, tener un plan lingüístico familiar que me deje a mí esa hoja de ruta de cómo proceder con las lenguas va a ser crucial para mantener tantas lenguas al mismo tiempo. No porque el niño no tenga la capacidad, sino porque a nivel social, es decir, los contextos en los que el niño socialmente se desarrolla, las personas con las que tiene contacto, pues van a ser más limitadas, el tiempo va a ser más limitado en cada lengua específica. Entonces, como les decía, estas investigaciones nos dejan ver que no se trata de una desventaja, sino una diferencia pues natural debido a la distribución del tiempo entre las lenguas. Por otro lado, la autora Ellen Bialystok, que también refuerza esta idea al destacar que aunque el multilingüismo enfrente estos retos adicionales que les comento, estos contribuyen a un mayor desarrollo de habilidades cognitivas, como la atención y la flexibilidad mental. Entonces, Bialystok, que es, yo siempre digo, la mamá de los tomates en cuanto a psicolingüística y lo que pasa a nivel pues, cerebral en los niños, lo dice muy claramente, o sea, las habilidades cognitivas de estos niños multilingües tienden a ser más marcadas y esta habilidad en la atención y flexibilidad mental también. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Veamos ahora la importancia de tener este plan lingüístico familiar. Sabiendo todo esto que les he estado contando y cómo realmente a nivel cognitivo no hay ningún problema, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a maximizar estos beneficios? Un plan lingüístico familiar va a ser esa guía clara y te va a dar esa estructura que va a definir cómo y cuándo se van a usar los idiomas en la familia. Esto incluye cosas como quién hablará qué idioma en qué contexto, qué recursos usarás, por ejemplo, para reforzar cada lengua, cómo manejarás los momentos de resistencia o rechazo a una lengua. De esto, aquí no voy a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque en mi taller Crea tu plan lingüístico familiar 2025 te voy a dar todas estas herramientas para diseñar este plan paso a paso, adaptándolo a las necesidades específicas de tu familia, porque es diferente según el perfil familiar que tenga cada familia. Entonces, por ejemplo, si el perfil lingüístico de esta familia es que una de las personas dentro de casa habla la lengua también de la comunidad, ¿cómo podemos entonces hacer en este típico de perfil lingüístico? ¿O cómo lo hacemos cuando son dos padres que hablan dos lenguas diferentes? ¿Cómo hacemos cuando son dos padres que hablan hasta dos lenguas cada uno, por ejemplo? Porque es que de eso yo he tenido también padres que son bilingües viviendo en un país donde ninguna de esas 4 lenguas se hablan. Rebeca, ¿y cómo hacemos para introducir esas lenguas? ¿Cómo hacemos para ordenar esas lenguas? ¿Cómo sé que no estoy confundiendo a mi hijo? Bueno, pues de ahí viene la idea de este taller de crear tu plan lingüístico familiar, donde yo te voy a dar este paso a paso y
te voy a, digamos, a dar esa guía para que ya realmente dejes de improvisar o dejes de ir con inseguridad respecto a las lenguas, sino que más bien tengas ese plan lingüístico súper claro en tu cabeza y sepas, ok, esto es lo que voy a hacer, esto es la manera en que vamos a manejar las lenguas, esta lengua va a recibir input de esta forma, cómo hago yo cuando, por ejemplo, uno de los padres de familia no está tanto tiempo con el niño, cómo hacemos para que ese niño tenga esas herramientas y esa, digamos, ese input también de alguna manera, ¿sí? Entonces, recordemos otra vez, entre bilingües y multilingües, la diferencia está en que hay todavía más ventajas entre más lenguas, aunque parezca mentira para muchas personas en la sociedad que creen que más bien se van a confundir. No, la confusión está en nosotros los adultos que no sabemos estructurar la cantidad de lenguas. Ahí es a donde está la confusión. Pero el ser humano, desde la perspectiva biológica, está completamente preparado para la adquisición de 2, 3 o más lenguas. Vean, en continentes como África, la normalidad es que sean personas o familias hasta con 5 lenguas. Y los niños crecen así y lo ven normal porque no conocen nada diferente. Países como Bélgica, algunas partes, por ejemplo, de Italia o de Alemania o Suiza, a donde se manejan varias lenguas, todo esto es completamente normal. Y hubieran ya entonces estudios que dirían, bueno, en estos países hay más retraso del lenguaje, pero en realidad es todo lo contrario. En países multilingües, a donde la normalidad es el multilingüismo, no hay nada que diga que esas personas o esos niños tienen más desventajas. Al contrario, entonces es importante para nosotros como adultos estar tranquilos y relajados y confiar en el proceso. Una vez que ustedes tengan las herramientas, el conocimiento, hayan escogido el método que quieren usar, todo va a fluir de manera más segura y más tranquila. Yo espero que este episodio te haya ayudado a entender un poco más sobre las diferencias entre niños bilingües y multilingües y también en la importancia de tomar ese rol activo en el desarrollo de las lenguas de nuestros niños. Recuerda que criar niños multilingües no solo es un regalo para su futuro, también es una herramienta poderosa para su presente. Si quieres dar ese siguiente paso, te recomiendo con todo mi cariño y de verdad, si tú ves que necesitas esta ayuda profesional, entra a mi taller Crea tu Plan Lingüístico Familiar este 2025. Aquí vamos a ver mínimo 10 perfiles familiares. Vamos a ir viendo los casos, vamos a hacer grupos, va a ser un taller muy, muy práctico a donde ustedes van a llevarse herramientas buenísimas para la crianza multilingüe de sus chiquitos. Así que les recomiendo que si desean realmente crear este plan lingüístico familiar, ya sean familias bilingües o familias multilingües, pues pueden ingresar al taller en el link que les dejo acá o simplemente entran a www.billykids.de/plan y en esa página pueden inscribirse. El taller tendrá lugar el 22 de febrero, va a durar más o menos 2 horas y media, 3 horas, es intensivo, pero como les digo va a ser una experiencia práctica donde ustedes van a sentirse acompañados y validados porque no están solos o solas. Hay cientos de familias alrededor del mundo que viven estos retos, que viven también entre lenguas y culturas y esto es algo de celebrar. Así que ahí les voy a dejar el link para que ingresen al taller. Recuerden que la grabación les queda
para siempre a ustedes. Vamos a tener un workbook de trabajo, así que ustedes cada año, si quisieran, si cambian las circunstancias familiares, pueden pues retocar el plan, volverlo a ver el vídeo, etc. Así que con todo mi cariño les dejo aquí esta invitación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente. Recuerda compartir este episodio con las familias que lo necesiten y todo lo que tú veas que puede ayudar a este podcast, compartir el episodio, dejarme aquí las estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube. Todo suma para que más familias descubran este podcast y les sea de mucha ayuda. Un abrazo y nos escuchamos pronto.